Es un gusto enorme poder estar acompañándolos y estar haciendo este preludio un poco torpe, porque en realidad lo que ahora todos deseamos es escucharlos a ellos. Entonces, nada más quería pedirles un fuerte aplauso para que podamos escucharlos a todos. Sería bueno, no sé, Roger, Kiki, si quieren decir algo con respecto a lo que fue la gestión de este evento, algo vinculado a cómo ha sido la clase, por favor. Decía, no sé, Roger o Kiki, igual que se anima a dar un preámbulo más certero, que nos explique un poco cuál es el significado de estar todos reunidos acá. Buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias por esta segunda emoción que después de 40 años de la primera, cuando publicamos el primer número de nuestra revista en julio de 1977, como decía la Teresa Molina, que debe estar por llegar ahí, la amiga nuestra que hablaba con nosotros. O Luis, ¿cuándo pasas? O sea, tibio. Éramos muchachos de dos universidades, la Universidad Católica y la Universidad de San Marcos, que nos reuníamos por casualidad, cuando no era casualidad, de verdad queríamos beber. Nos reuníamos en una cantina del centro de Lima, en la Plaza San Francisco, sin nombre, pero con un dueño Nisei muy carismático llamado Yoshi. Y decidimos formar un grupo literario porque en ese momento teníamos pulsiones comunes, teníamos una ideología común, un apego al rock. Es por eso la introducción sonora y el fin de fiesta que vamos a tener, porque de alguna manera esa generación nuestra fuimos hijos de dos cosas. Fuimos hijos del rock y del marxismo, del socialismo. Todos los jóvenes de esa época, y hasta ahora creo que como todos, queremos cambiar el mundo para hacer un mundo mejor. Y nosotros queremos hacerlo a través de la poesía y de la literatura. Sacamos un manifiesto donde pusimos nosotros nuestros puntos de vista sobre el tema. Sacamos 4 números, folletos, sacamos varios libros y estuvimos un buen tiempo en el firmamento medio gris de Lima, y por iniciativa de Roger, que fue uno de los fundadores, porque vale decirlo, los fundadores fueron Edgar Ojara y Roger Santibáñez. Lamentablemente Edgar está en Estados Unidos, como está también allá Ernesto Mora, no ha podido venir, y el honor a Falco, que está en Viena, y William Niño Guzmán, que está al venir, ¿no? Y formamos este grupo y queríamos tener esta reunión para recordar ese momento con ustedes y leer parte de nuestra producción, que es una especie de celebración personal, pero también es colectiva, con todos ustedes. Aquí estamos, 40 años después, y como decía la Teresa Molino, igualitos, pero por dentro. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes acá en esta cálida noche, a pesar del friecito limeño. Sí, toda esta historia empezó con unas reuniones los días sábados en la Plaza San Francisco de Lima, en un bar sin nombre que Edgar Ojara
bautizó Melibea, en homenaje a un poema de Luis Alberto Castillo, que está acá. Un poema hermosísimo que empezaba algo así como: Melibea, negada por las palomas de la Plaza San Francisco, yo habité tu templo y no pudimos ser ese poema de amor que quise escribirte en el reverso de un boleto del tren. Melibea, con una alusión clara a la Melibea de Calixto y Melibea, ¿no? En el siglo de oro, pero en Lima. Melibea en Lima. Entonces, Hugo Jara decía: nos vemos el sábado en Melibea. Ya, sabíamos que el sábado en Melibea, ahí estábamos, ¿no? Y llegaban los poetas y los amigos de los poetas y toda la gente. Por ejemplo, Johnny Díez, que está acá, y no lo veo desde esos años. Entonces, gente de San Marcos y la Católica, nos reuníamos todos los sábados ahí, y hablamos de poesía, de rock, de lo que sea. Quique Sánchez hablaba de su canción favorita, Abrázame, de los Yorks. Por eso es que los Yorks van a tocar acá. Y de toda esta mancha, ¿no? Éramos de San Marcos y de la Católica, pero éramos amigos. Y de repente un día yo fui a buscar a Lucho Lahoz, que era mi gran amigo en esa época, y vivía en San Antonio. Pero Lucho estaba ocupado en ese instante, entonces yo tuve que salir y me fui al frente, donde vivía Edgar Ojara. Hola, cuñado, ¿qué tal? Entonces estábamos conversando, era enero de 1977. Y entonces dijimos: hay que hacer un grupo. Ya, claro, bestial. Ya, tú le pasas la voz a tus dos amigos más cercanos. Entonces luego le pasó la voz a Quique Sánchez, que era su amigo de la poesía, y a Willy Niño de Guzmán, que era su amigo de la Católica, muy cercano, andaban muy metidos ellos dos en conciliados así literarios, de lecturas y eso. Y yo le pasé la voz a Mito Tuni y a Luis Alberto Castillo, con quienes en San Marcos sacábamos una revista que se llamaba Escritura. Ese fue el núcleo inicial de la Sagrada Familia. Después entró bastante gente, muy buena gente, como Guillermo Sarabia, que está por aquí, narrador, él entra como narrador. Dalmacia Rosas, que fue como la primera joven poeta que entró. Marisol Bello, que entró también como una especie de línea ideológica. Y Carlos López de Gregorio volvía de Colombia, donde estaba estudiando en la Universidad Javeriana. Era amigo de Quique Sánchez por la poesía, porque se habían conocido en el comienzo, cuando entraron a San Marcos y estudiaban en Oxford, que era una zapatería que había sido, y era un local en San Marcos. Entonces podrían decir que estudió en Oxford. Y toda la mancha, entonces publicábamos revistas, y los poetas amigos cercanos como Juan Luis Lambert, Juan Lucho, publicó en la revista. Esa es un poco la historia. Hubo otros muchachos nuevos: Eleonora Falco, Julio Heredia, Oscar Malca, Luis Rebasa, Ernesto Mora. Estoy muy contento de estar aquí, muy emocionado y muy agradecido con todos ustedes. Vamos a hacer una lectura de poesía. Después entra Pilar Núñez, que ha tenido la gentileza de estar aquí. Pilar Núñez, la gran actriz peruana de Cuatro Tablas, que era la única musa en las reuniones de la Sagrada Familia y de los sábados en Melibea y Limoines. Y terminan los diálogos, como un poco de rock and roll. Entonces, empezaremos la lectura con Isabel Castillo. Bien, entonces voy a presentar a Luis Alberto Castillo, que cuando yo lo conocí era como
poeta joven, que es de Lima, era un poeta de moda, vamos a decir. Había salido del comercio y poeta lector, ensayo de habas, en textos, las revistas más significativas de esos días. Y publicó un libro llamado Melibea, justamente Melibea y otros poemas. Así que ha llegado Mito Tunio, que también fue de la Sagrada Familia por una semana. No, y además fue el que dio el nombre. Él es el responsable del nombre del grupo. Bueno, yo pensaba que Mito, porque Mito es el que dijo la Sagrada Familia, porque juntaba gente de San Marcos y la Católica, pues. Entonces, Luis Alberto Castillo. En el principio fue el acto. El hombre hubo hambre y tomó el fruto y vio que era bueno. Y el hombre hubo frío o calor y hubo soledad y llamó a otros hombres. Para entonces fue la palabra el fuego. Y caminó y vio el tiempo dibujarse en la sombra de los árboles, en el perfil de la luna, en la llegada de la lluvia. Fue uno solo el clamor que plasmó en la concavidad de la roca, y fueron a un tiempo la danza y el murmullo de las aguas, algarabía o llanto, nacimiento y muerte. Colmáronse las necesidades, y fue el ocio para quienes aprendieron el flujo y el reflujo de las mareas, sabiduría hecha poder. Los más tallaron bajo relieves en los altares y hacinaron las arcas de los dignatarios. La verdad dividióse y fue el canto encargado de decir nombres y batallas. El segundo, cubre con tu sueño esta mañana, mientras por el tragaluz el sol entra y te desviste, y afuera la ciudad se desborda. Y para terminar, dime que ya no eres esa palabra que sobra en el poema, que el suicidio es solo un cuadro expresionista y el deseo un tono rosa en la sombra de tus ojos. Gracias. Me toca presentar a Carlos López de Gregori, que es un poeta consumado y reconocido en el ámbito latinoamericano, hispánico, autor de varios libros de poemas. Un buen día, que salió bajo el sello de la Sagrada Familia, su primer trabajo, y diversos títulos, entre los que puedo mencionar Cielo Forzado, Una casa en la sombra, Un caído resplandor, Lejos de todas partes. Dejo con ustedes a Carlos López de Gregorio. Buenas noches. El otro día en una clase en San Marcos estábamos con Roger recordando un poco el contexto y ese momento del año 77. Yo había vivido varios años en Colombia, del 73 al 77, y regresé a Lima entre Navidad y Año Nuevo. Y la única persona que conocí en Lima, joven, relacionada con la literatura, era Quique Sánchez, a quien lo había conocido en San Marcos muchos años antes.
Entonces, bueno, lo llamé por teléfono y Quique Sánchez me dijo, ¿qué vas a hacer en Año Nuevo? Y yo le dije, bueno, no tengo nada que hacer. Entonces él me dijo, ven a una fiesta de Año Nuevo, y llegué a una fiesta en la casa de Edgar Jara, donde estaban todos los aquí presentes y todos los poetas jóvenes de ese momento. Esa noche, entre los bosques, porque eran bosques en realidad de cerveza, la exaltación, terminé formando una. En realidad, digamos, compartíamos esa luz, ese resplandor por la poesía y esa confianza que en ese momento yo todavía tenía en el futuro. Y para mí fueron meses muy importantes, muy importantes. Yo estuve en la Sagrada Familia algunos meses. Y casualmente mi primer libro, Un Buen Día, apareció con el sello de la Sagrada Familia. Voy a leer dos poemas, o de repente uno nomás. El primero se llama En grandes letras de oro. Tú, que aún tienes sangre y voz, cuéntame la historia que merezco. Escríbemela en grandes letras de oro. Yo regresaba tarde esa noche en la calle desierta, iluminada apenas por la luz rosada de las lámparas y los reflejos de los charcos, estaba una mujer. Nunca he podido recordarla con exactitud. En mi memoria suele cambiar de rostros y vestidos, y solo su cuello helado permanece. Tampoco sé por qué lo hice. Supongo que todos vivimos persiguiendo un fulgor, y cuando al fin tropezamos con él, sencillamente enloquecemos. Así debió pasar conmigo. Desperté al día siguiente con la cara cubierta de arañazos y una cadena de oro aferrada a mis manos como si estuviera cocida. No me considero un vulgar ladrón. Soy